Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Empezó el tan esperado operativo Mudanza para unas 100 familias aproximadamente que ya fueron a instalarse en sus nuevos hogares en el barrio San Francisco de Asunción. En febrero del año que viene se espera que terminen de mudarse unas 900 familias. Esta mañana estuvo presente el presidente de la República, Horacio Cartes, junto a otras autoridades. El cartel de bienvenida daba inicio a este día tan importante. Comenzó la descarga de los muebles de la familia Franco Amarilla. Voluntarios acomodaron las cosas y los 6 hijos ya disfrutaban de las instalaciones y del patio jugando al fútbol. Estoy feliz y emocionada. Mi casa nueva. ¿Cómo vivían antes? ¿Cómo era la casa? Desastre y inseguridad. Hay muchos delincuentes. ¿Qué desastre? ¿Era muy precaria? Sí. ¿Cómo era? Contanos un poco. Calor y frío. A veces no hay agua. Y según el propietario de esta nueva casa aquí en San Francisco, este ropero sufría los embates de las inundaciones y el agua llegaba hasta esta altura. Hoy día, con esta nueva casa y en este nuevo lugar, ya no podrán sufrir este tipo de problemas. Porque muchos sufrimientos hemos pasado desde el principio, desde el barrio San Vicente del centro. O sea, la inundación siempre. Desastre. Aún restan unas 900 familias que terminarán de mudarse en febrero del año que viene. El presidente Cartes recorría el barrio con los ya terminados centro comunitario, puesto de salud, comisaría y salón multiuso. No faltaron las palabras de agradecimientos al presidente. Que nos dio una humilde casa para nosotros, para cada familia. Muchísimas gracias por todo. Cartes admite que aún faltan muchas viviendas que construir y acusó a quienes lo antecedieron de robar dinero en vez de beneficiar a los más pobres. Llego en Borubillaroga, había como 200 vehículos y era robo. La gente retiraba un auto de cualquier firma, daba un supuesto alquiler, cobraban, con eso pagaban la cuota y aún les... Digo esto porque hay que saber, y de esto ya no puede cambiar. Cada vez tenemos que cuidar, querido director y compañeros de la Itaipú, más los gastos y el dinero que es de la gente, que siga llegando a la gente. Pero en medio de este acto oficial, otra vez el candidato del presidente, Santiago Peña, marcaba presencia. Santiago, ¿por qué traer un acto oficial? ¿Por qué otra vez? Corriendo. No, tampoco va a dormir. No respuesta, Santiago. Estamos laburando. ¿Qué tipo de Preparando nada ya para lo que va a venir después. Hay que conocerlo. Un joven que estaba muy cerca de Peña se molestó con nuestra pregunta. ¿Me parece, Piolo? La hora de Itaipú, Santiago. ¿Y qué tiene? Una hora solo. ¿Pero por qué? Le estamos dando trabajo a 4.000 personas, los que votan. Hermano querido, por favor. Hasta que Peña se vio obligado a responder. Mi participación siempre es cuestionada, siempre es de alguna manera ¿Era que mejor puede no ser. estar en este No, vos sabés que no, porque primero que nada me siento parte de esto y lo voy a continuar haciendo de cara a el 17 de diciembre y después al 22 de abril, ¿verdad? Y que a partir del domingo va a ser candidato del partido más grande, el partido de gobierno. Jamás en lo más mínimo, es al revés, me siento honrado, me siento realmente un privilegiado de poder mirar esto, que les soy muy honesto, yo no sé si mañana esto va a aparecer en la tapa de un diario, más que el comentario de que Santiago estuvo, pero nadie va a preocuparse de ir a preguntarle a los beneficiarios qué es lo que ellos sienten. Vale la pena recordar que Peña participó de varios actos oficiales desde que arrancó su campaña presidencial en junio último. La viralizada expresión de Cartes de las empanadas de Ña Felipa volvieron a sentirse hoy.